Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de chismes de celebridades y noticias del espectáculo. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez más para un nuevo vídeo lleno de revelaciones, secretos y por supuesto mucho drama. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los actores turcos queridos y aclamados a nivel internacional, el mismísimo Kerem Bürsin. Escucharon bien, vamos a hablar del Galu que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y admitámoslo, su innegable atractivo físico. Y es que Kerem, a pesar de su fama y de estar constantemente en el ojo público, ha mantenido siempre una actitud bastante reservada en lo que respecta a su vida personal. Siempre ha sabido separar muy bien su trabajo de su intimidad, lo cual, en un mundo como el del espectáculo, es realmente admirable. Pero hoy, gracias a una fuente muy cercana al actor, vamos a descubrir un secreto que seguramente los dejará boquiabiertos a copyright confo absolutamente todo Kerem Bürsin. Pero antes de que entremos en detalles, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días, que siempre tendrán algo interesante que ver. Y para los que ya son parte de esta gran familia, muchas gracias por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes y sus compartidas nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y traer copyright dándoles el mejor contenido posible. Ahora sin preámbulos, vamos directo al grano. Como les comentaba al principio, Kerem Bürsin es un hombre muy reservado. No es de los que andan ventilando sus problemas o sus secretos a los cuatro vientos. De hecho, siempre se ha mostrado muy copyrightico en lo que respecta a sus relaciones personales y sus confidencias. Sin embargo, como todos los seres humanos, Kerem también copyright necesita un confidente, alguien en quien pueda confiar plenamente, alguien a quien pueda contarle sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus más menos os. Y aquí es donde entra en escena la persona de la que vamos a hablar hoy. No se trata de un familiar cercano, ni de su mejor amigo de la infancia, ni siquiera de alguna de sus exparejas famosas. No se trata de alguien mucho especial, alguien que ha estado a su lado en los momentos difíciles y que ha celebrado con diéresis copyright, él es sus mayores con diéresis copyright citos. ¿Adivinan de qué copyright estoy hablando? Pues bien, rense para la revelación superíndice 3N, porque la persona en la que Kerem Bürsin confó absolutamente todo es, su perro, Héctor. Como lo oyen. Héctor, ese adorable bulldog franco copyright, ese que vemos constantemente en sus redes sociales, es el verdadero confidente de Kerem. Y no me miren con esa cara de sorpresa, porque pensándolo bien, tiene todo el sentido del mundo. Los perros son animales increíblemente leales y comprensivos. No juzgan, no critican, simplemente escuchan y ofrecen su amor incondicional. Y en un mundo tan superficial y competitivo como el de Hollywood, tener a alguien a tu lado es un verdadero tesoro. Según nuestra fuente, Kerem pasa horas hablando con Héctor. Le cuenta sus preocupaciones sobre nuevos proyectos, sus dudas sobre decisiones profesionales, incluso sus frustraciones con la fama. Y Héctor por supuesto lo escucha atentamente moviendo su colita y ofreció copyright dándole un buen lametu superíndice 3N como muestra de apoyo. Puede sonar un poco loco para algunos, pero lo cierto es que esta relación superíndice 3N entre Kerem y Héctor es un ejemplo perfecto del poder curativo de la amistad animal. En momentos de copyright de ansiedad o de soledad, tener una mascota a tu lado puede marcar la diferencia. Y Kerem, evidentemente ha encontrado en Héctor a su mejor amigo y a su confidente confiable. Además de no olvidemos que Kerem es un defensor a copyright, rimo de los derechos de los animales. Siempre ha utilizado su plataforma para promover la adopción superíndice 3N, y para denunciar el maltrato animal. Que no es de más menos que haya encontrado en Héctor a un compau más menos inseparable y a un miembro de su familia. Ahora bien, su copyright que algunos de ustedes podrán estar pensando, ¿pero no tiene amigos humanos? ¿No tiene familia? ¿De verdad confía más en un perro que en una persona? Y la respuesta es que Kerem tiene amigos y tiene familia a los que ama y respeta profundamente. Pero la relación superíndice 3N que tiene con Héctor es diferente, es especial, es única. Con sus amigos y familiares, Kerem puede sentir la presión superíndice 3N de tener que dar una imagen determinada, de tener que cumplir con ciertas expectativas.
Pero con Héctor puede ser simplemente ucondiéresis copyright él mismo, sin filtros ni tapujos. Puede desahogarse, puede llorar, puede reír, sin temor a ser juzgado o incomprendido. Y eso en el mundo en el que vive Kerem, es invaluable. Tener un espacio seguro, un lugar donde pueda ser vulnerable y autocopyrightico, es fundamental para su bienestar emocional y mental. Y parece que Héctor le proporciona precisamente eso. Asu que ya lo saben, el secreto mejor guardado de Kerem Bürsin ha sido revelado. No se trata de un amor oculto, ni de un negocio turbio, ni de un escándalo bochornoso. Se trata simplemente de una hermosa relación superíndice 3N de amistad y confianza entre un hombre y su perro. Una relación superíndice 3N que nos enseña más menos a que a veces, los mejores confidentes no son aquellos que hablan mucho, sino aquellos que escuchan con el corazón superíndice 3N. Una relación superíndice 3N que nos recuerda la importancia de valorar y cuidar a nuestros amigos peludos, porque ellos también copyright N tienen mucho que ofrecernos. En resumen, hoy hemos descubierto que a pesar de su fama y con diéresis copyright cito, Kerem Bürsin encuentra consuelo y confidencia en su perro Héctor. Una relación superíndice 3N que destaca el valor del amor incondicional y la lealtad animal en un mundo a menudo complejo. Hemos explorado CU superíndice 3 Mo esta conexión superíndice 3N única le permite a Kerem ser autocopyrightico y vulnerable, algo esencial para su bienestar emocional. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Copyright les pareció superíndice 3 esta revelación superíndice 3N sobre Kerem y Héctor? ¿Ustedes también copyright N tienen mascotas a las que les confían sus secretos? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. No olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Hasta la superíndice 3 Sima y que tengan un excelente día. Pero esperen. La historia no termina aquí. Como saben, en este canal nos encanta profundizar en los detalles y no dejar piedras sin remover. Asu que después copyright ese de la revelación superíndice 3N inicial, me puse en contacto con otros informantes cercanos a Kerem para obtener una visión superíndice 3N a UNMUS completa de esta inusual, pero conmovedora, amistad. Y lo que descubro fue fascinante. Parece ser que la llegada de Héctor a la vida de Kerem marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese. Antes Kerem era conocido por ser un hombre trabajador, pero también copyright N algo solitario, inmerso en su carrera y con dificultades para conectar a un nivel profundo con otras personas. La presión superíndice 3N de la fama, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y las decepciones amorosas han construido muros a su alrededor. Pero todo cambió superíndice 3 cuando Héctor entró superíndice 3 en su vida. Kerem ha contado en alguna ocasión superíndice 3N que siempre ha querido tener un perro, pero que su apretada agenda no se lo permitía. Fue durante un periodo de descanso entre proyectos, y después copyright ese de una fuerte ruptura sentimental, cuando decidió superíndice 3 dar el paso. Buscaba con Pau más menos amor incondicional y sobre todo, un antídoto contra la soledad. Y vaya si lo encontró superíndice 3. Desde el primer momento, la conexión superíndice 3N entre Kerem y Héctor fue instantánea. El pequeño más menos o bulldog Franku copyright S con su mirada tierna y su personalidad juguetona, derritió superíndice 3 el corazón superíndice 3N de Kerem en un abrir y cerrar de ojos. Piedamente se convirtieron en inseparables. Mi informante me contó superíndice 3 que era como ver a Kerem y Héctor paseando por las calles de Estambul, jugando en el parque o simplemente relajándose en casa. Kerem llevaba a Héctor a todos lados, siempre que era posible, incluso a algunos sets de filmación superíndice 3N, donde el pequeño más menos o bulldog se convirtió en la mascota oficial del equipo. Pero lo más importante es que Héctor le brindaba a Kerem un espacio seguro para ser con diéresis copyright, él mismo. Un espacio donde no tenía que preocuparse por las maras, por los críticos o por las expectativas de los fans. Un espacio donde podía simplemente ser Kerem, un hombre con sus alegrías, sus tristezas y sus inseguridades. Héctor es el único que me ve tal como soy, le dijo Kerem a un amigo cercano, según me contó superíndice 3 mi fuente.
Con U con diéresis copyright L no tengo que fingir, no tengo que ser fuerte, no tengo que ser perfecto. Simplemente puedo ser yo mismo, y U con diéresis copyright L me ama por eso. Y es que, como todos sabemos, los perros tienen una capacidad increíble para detectar las emociones humanas. Saben cuando estamos tristes, cuando estamos felices, cuando estamos ansiosos. Y nos ofrecen su apoyo incondicional, sin juzgarnos, sin criticarnos, simplemente estando a nuestro lado. En el caso de Kerem, Héctor se convirtió superíndice 3 en su terapeuta personal. Cada vez que se sentía abrumado por la fama, por el estru copyright S del trabajo o por los problemas personales, Kerem se refugiaba en Héctor. Hablaba con U con diéresis copyright L, le contaba sus preocupaciones y simplemente lo abrazaba. Y aunque pueda sonar un poco cursi, parece que Héctor realmente lo entendía. Lo escuchaba atentamente moviendo su colita y lamiendo su rostro como dice U copyright Dole, todo va a estar bien, estoy aquí para ti. Esta relación superíndice 3N entre Kerem y Héctor es un claro ejemplo de los beneficios que puede aportar tener una mascota en la vida de una persona. Las mascotas nos brindan con Pau más menos UA, amor incondicional, reducen el estru copyright S y la ansiedad, y nos ayudan a conectar con nuestras emociones. En un mundo cada vez más individualista y conectado digitalmente, las mascotas se han convertido en una fuente de consuelo y bienestar emocional para muchas personas. Y Kerem Bürsin, a pesar de su fama y U con diéresis copyright cito, no es una excepción superíndice 3N. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué U copyright Kerem confía más en Héctor que en otras personas? La respuesta, creo yo, radica en la autenticidad y la pureza de la relación superíndice 3N. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son superficiales y basadas en intereses mutuos, encontrar una conexión superíndice 3N genuina y desinteresada es un tesoro. Y Héctor le ofrece eso a Kerem. Le ofrece una amistad verdadera, sin agendas ocultas, sin expectativas, sin juicios. Una amistad basada en el amor incondicional y la lealtad eterna. Además de ese, no podemos olvidar que Kerem es una persona muy privada. A lo largo de su carrera, ha sido muy cuidadoso a la hora de proteger su intimidad y de no exponer su vida personal al escrutinio público. En este sentido, Héctor se convierte en el confidente perfecto. No va a contar sus secretos a nadie, no va a vender su historia a los medios, no va a traicionar su confianza. Su lealtad es absoluta e inquebrantable. Por último, pero no menos importante, la relación superíndice 3N entre Kerem y Héctor Tambiu copyright N nos muestra la importancia de valorar y respetar a los animales. A menudo los vemos como simples mascotas, como objetos que nos brindan con Pau más menos UA y entretenimiento. Pero la verdad es que son mucho más que eso. Son seres sintientes con emociones, con necesidades y con derechos. Y merecen nuestro amor, nuestro respeto y nuestra protección superíndice 3N. Kerem Bürsin, a trabu copyright S de su relación superíndice 3N con Héctor, nos da un ejemplo de CEU superíndice 3 mo debemos tratar a los animales. Con amor, con respeto y con compasión superíndice 3N. Asu que la superíndice 3 sima vez que vean a Kerem Bürsin en las redes sociales con Héctor, recuerden que no se trata solo de una foto bonita o de un gesto de marketing. Se trata de una relación superíndice 3N profunda y significativa entre un hombre y su perro. Una relación superíndice 3N que nos enseña más menos a sobre la amistad, la lealtad y el poder curativo del amor animal. Y ahora mis queridos chismosos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión superíndice 3N profunda en la vida de Kerem Bürsin y su fiel compau más menos héroe Héctor. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, que me encanta saber lo que piensan. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Hasta la superíndice 3 Sima.